Nuevamente a esta nueva serie de estudios bíblicos que estamos presentando, que lleva por título Los grandes tesoros de la Biblia. Ya hemos presentado las dos primeras lecciones y ahora vamos a hablar de otro tema. Espero que hayan disfrutado de las dos anteriores y si no las han visto, pues ahí las tienen en la website para que ustedes disfruten de esas dos primeras presentaciones y hoy vamos a ir a la tercera. Espero que se encuentren bien y con el deseo siempre de aprender más de este maravilloso libro, la Santa Biblia. Pero como hacemos siempre, vamos a orar para que Dios sea quien nos siga guiando cada vez que abrimos este libro sagrado y poder encontrar entonces un mensaje más para nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque junto a mis amigos me encuentro nuevamente para abrir tu palabra, pidiéndote que tú nos ilumines para que lo que leamos lo comprendamos y también lo pongamos en práctica. Bendice a quienes están acompañándonos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de dos grandes poderes a nuestro alcance. ¿Cuáles son esos dos grandes poderes? Ustedes saben que es común que tengamos la tendencia a admirar a los superhéroes que han sido creados y han sido llevados a la pantalla para poder disfrutar de sus hazañas, como Superman, como Iron Man, Hulk o Hulk, como le llamen. Tenemos también tantos otros personajes como lo fue Tarzán y tantos otros que han sido creados por alguien que evidentemente quería mostrar personajes con poderes extraordinarios para combatir el mal. Y quisiéramos ser como esos personajes, ¿verdad? Más de una vez en nuestra vida hemos deseado ser como ellos, especialmente cuando nos hemos enfrentado con algo que no podíamos vencer, ya sea una persona que nos está haciendo daño o algún problema X ante el cual nos sentíamos impotentes y hemos dicho, ¿cómo no ser como Superman o cómo no ser como este o el otro personaje que todo lo podían? Sin embargo, no quiero hablarles acerca de cómo ser un personaje ficticio, sino cómo ser verdaderos personajes o hijos de Dios que tengan a su alcance poderes, pero no esos poderes para destruir al malvado, sino poderes que nos sirvan para destruir el mal que hay en nosotros mismos, poderes que nos ayuden a poder amar a aquellos que son incluso nuestros enemigos y que nos cuesta tanto aceptarlos y amarlos. Por eso no quiero hablar de las tendencias carnales de aquellos superhéroes que lo único que nos enseñan es que hay que hacer justicia, cuando en realidad la justicia proviene de Dios, nunca debe provenir de nosotros. La Biblia dice, mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. Pero en este mundo se enseña lo contrario, de que nosotros somos los que tenemos que vengarnos si alguien nos hace mal. La ley de Cristo nos enseña todo lo contrario, que tenemos que amar aún a nuestros enemigos, porque Dios, amigos, ama al pecador, pero odia el pecado. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo, a odiar el pecado, el mal que hay en la persona, pero no a la persona. Pero el mundo nos enseña a odiar a la persona y a vengarnos de ella si es posible. Esos grandes héroes que les mencioné y que ustedes conocen bien, pueden, por supuesto, hacer cosas buenas como traer justicia y destruir a los malvados. Sin embargo, son vengativos, devuelven mal por mal, hacen sufrir, matan, odian. En otras palabras, hacen cosas que a Dios no le agrada y que no son obviamente principios que Él haya enseñado en su palabra. No tienen cualidades estos seres de una vida transformada porque son tan solo personajes ficticios creados para entretener y para alimentar de alguna manera nuestra naturaleza carnal y poner en nosotros ese deseo de hacer lo mismo que hacen ellos. Yo les quiero hablar de dos armas poderosas que son totalmente diferentes a las que usan esos
superhéroes. Una de las armas más poderosas que tenemos en la palabra de Dios la enseñó, por supuesto, Jesús, y Él la usó en aquella terrible noche cuando estaba tu vida y la mía en juego. Antes de ser entregado, Él, allí en el Monte de los Olivos, se había distanciado a ese lugar con sus discípulos, y Él les dijo: quédense aquí un ratito, yo voy a orar, poco antes de que fuera entregado. Y allí en la oración ferviente, esa oración donde derramó lágrimas, sudor de sangre caía de su frente por la angustia, la agonía que Él tenía, porque sabía que la vida del ser humano estaba en juego. Allí encontró la fortaleza para poder enfrentar lo que vendría después, que fue el arresto, el castigo, el martirio y la crucifixión de nuestro Salvador. En otras palabras, amigos, les estoy hablando acerca de la oración, de la plegaria. Una escritora cristiana dijo que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Me gusta mucho esa definición y yo creo que a ustedes también les debe gustar. Otro cristiano dijo: la oración es el aliento del alma. Es algo que nosotros necesitamos practicar para tener vida espiritual, para tener fortaleza espiritual. Y ustedes se preguntarán: bueno, yo rezo, ¿qué es entonces eso? El rezo en realidad es una repetición de algo que ya está previamente elaborado, y por lo tanto el rezo no es orar, porque rezar es repetir algo que ya está escrito. La Biblia no habla del rezo, sino de la oración. Podríamos recordar el Padre Nuestro, que es un rezo que ustedes lo han dicho muchas veces y yo también, pero precisamente en esa oración que está usada como un rezo, es decir, como una oración repetitiva, Jesús nos enseña cómo debemos orar. Y vamos a ir a San Mateo capítulo 6, donde el Señor Jesús habla acerca de la oración. Y antes de enseñarnos el Padre Nuestro, Él dijo algunas cosas muy interesantes que las tenemos que tener en cuenta cuando estamos orando o hablándole a Dios como si fuera a un amigo. En el libro de San Mateo capítulo 6, versículo 6, dice así: mas tú cuando ores, dice Jesús, entra en tu aposento o en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, lo primero que dice Jesús es: ora pero en secreto. Cierra la puerta de tu cuarto, ahí solito, arrodillado al lado de tu cama o acostado, depende el deseo que tú tengas en ese momento. Ora, háblale a Dios. Y Él entonces te va a recompensar luego, en público. Y el versículo 7, amigos, presten atención lo que dice aquí: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, es decir, como los incrédulos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que este pasaje que acabo de leer, amigos, Jesús lo enseña, estos dos pasajes los enseña inmediatamente antes del Padre Nuestro que viene después. Y ahí dice: ora en secreto, trata de estar a solas, que no haya ruidos, no haya personas que te puedan estorbar en ese momento en que tú estás hablando a solas con Dios, cuando se trata de la oración privada, porque podemos orar en medio de la gente, podemos estar orando en el trabajo, mientras estamos conduciendo el auto, en cualquier momento elevamos una oración a Dios mentalmente y Él nos contesta. Pero aquí Jesús habla de la oración personal, privada, esa en la cual le dedicamos más tiempo que aquellas oraciones que durante el día hacemos en algunos momentos. Y luego dice: no usen vanas repeticiones, como los incrédulos que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que Jesús está en contra de repetir una oración previamente elaborada. Y entonces en el versículo 9 dice, vamos a leer el 8 porque nos falta ese versículo: no os hagáis pues semejante a ellos, a los incrédulos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa
tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En otras palabras, Jesús dice, ¿por qué van a repetir si Dios, el Padre, ya sabe de antemano qué es lo que realmente ustedes necesitan? Por lo tanto, no repitan. Y viene entonces el Padre Nuestro, cuando en el versículo 9 Él dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, Jesús dice, cuando ustedes comiencen una oración, empiecen alabando al nombre de Dios. No quiere decir que vamos a decir exactamente como Él lo dejó aquí escrito. Lo segundo que dice esta oración, el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tampoco quiere decir esto que vamos a usar esas mismas palabras que usó Jesús. En otras palabras, aquí Jesús lo que está diciendo, lo primero que vas a pedir en una oración no es algo material, no es algo físico, es algo espiritual. Venga tu reino. Es decir, Jesús está diciendo, pidan que el reino de Dios venga a esta tierra. Pidan que el mal, la injusticia, el dolor, la muerte desaparezca pronto de esta tierra con la segunda venida de Jesús mismo a esta tierra. En otras palabras, un pedido espiritual. Entonces, en el versículo 11 viene otro pedido. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tampoco quiere decir que vamos a decir exactamente lo mismo. Aquí lo que Jesús está diciendo es que en el orden en que va esta oración, que lo segundo que tenemos que pedir es algo necesario, pero humilde, porque aquí dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No está diciendo, dame riquezas, dame abundancia, dame esto, dame aquello. Simplemente Jesús se limita a pedir lo necesario para la vida. En este caso, el pan nuestro de cada día. Dios sabrá si darnos más o darnos menos. Lo importante es que, como dijo San Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dios sabrá qué hacer además de eso. El versículo 12, y aquí presten atención amigos, porque viene un pedido muy delicado. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas veces, por el simple afán de repetir esta oración como si fuera un lorito, estamos mintiéndole a Dios cuando decimos, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos? Pero detengámonos a pensar en lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Perdonamos nosotros a quienes nos ofenden? ¿Tenemos la misma disposición de Jesús de perdonar y de olvidar? ¿O somos rencorosos y cuando estamos diciendo esto, en realidad estamos conscientes de que no estamos teniendo un espíritu perdonador como el que tiene Jesús? Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos. Cuidado. Si es que tenemos dificultad de ofrecer el perdón a alguien que nos ha hecho daño, que nos ha hecho mal, entonces digámosle al Señor, en lugar de repetir esto, Señor, dame la fuerza, dame el amor que necesito en mi vida, en mi corazón, para yo poder perdonar a quienes me hacen mal. Y si somos buenos perdonadores, pues estamos diciendo lo que Jesús dice. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En otras palabras, al finalizar el Padre Nuestro, Jesús nos enseña que debemos pedirle a Dios también fuerzas para no caer en la tentación. O sea, poder, ese poder que los superhéroes espirituales, hijos de Dios, tienen a su alcance para vencer la tentación hacia el mal o hacia el pecado. Y termina con una hermosa frase, tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Una hermosa oración, por cierto, amigos, el Padre Nuestro, pero es una oración modelo para que ustedes y yo, cuando oremos a Dios, tengamos en cuenta la forma en que debe estar organizada esa oración.